Asia, el continente más grande y poblado del planeta. Sus culturas y tradiciones son tan diversas como su territorio. En esta inmensa y dispar región habita también una multitud de animales extraordinarios. Grandes depredadores que acechan en las nevadas montañas de Siberia, que patrullan las aguas tropicales del Pacífico, cazan junto a poblaciones agrícolas rurales o invaden las calles más bulliciosas de las ciudades. Cuentan con el equipo ideal para la batalla: la fuerza, el veneno y la astucia. Son los animales más letales de Asia. Los animales más peligrosos del mundo. Asia. Comprende casi un tercio de la superficie total de la Tierra, desde los montes Urales al Océano Pacífico, y es hogar para 3/5 de toda la población del planeta. Hablamos de Asia. Aquí, las personas compiten por el espacio con los animales más impresionantes del mundo. Y en particular, dos, que son los dueños y señores dentro y fuera de sus dominios. Cazan en los extremos opuestos del continente. El uno, hostigador y audaz, acecha sus presas en el agua. Y el otro, esquivo y oculto entre la selva. El tigre siberiano. Con más de 3 metros de longitud y 300 kilos de peso, es el felino más grande del planeta. Quedan menos de 500 tigres siberianos salvajes, de los cuales aproximadamente 400 merodean por las selvas de abedules de Rusia. El resto viven dispersos entre la zona oriental de China y Corea del Norte. El tigre siberiano se desenvuelve en un clima mucho más frío que los hábitats de otros tigres. Aquí, las temperaturas pueden caer hasta los 40 grados bajo cero. Pero el tigre siberiano ha desarrollado unas increíbles adaptaciones que le permiten sobrevivir a lo largo de todo el año. Sus largas patas evitan que el animal se hunda en la espesa capa de nieve. En los meses más cálidos, una separación más ancha entre las franjas de su piel camufla al tigre en su entorno. En el cambio de estación, su color naranja pálido le permite mimetizarse con los tonos de la selva. En el invierno, el blanco de la tripa y el pecho ocultan al tigre a la vista de los extraños y mantienen la temperatura de su cuerpo. Su pelo es más largo y espeso que el de los tigres que habitan en climas más cálidos, como el de Sumatra o el de Bengala. Todas estas características son de un valor incalculable para un gato que pasa más de 8 meses entre las nieves. Las adaptaciones de su piel ocultan al tigre a la hora de acechar a su presa, a la que se acerca sigilosamente por un lado o por detrás. Unas fuertes patas traseras propulsan al felino hasta 6 metros de un solo salto, para caer justo encima de su víctima. Los tigres siberianos cazan de día y de noche. Aunque no son realmente nocturnos, estos animales están más alerta y activos de noche. Están dotados con una capa reflectante en los ojos llamada tapetum lucidum. Situada detrás de la retina, esta capa aumenta la luz que reciben del exterior, haciendo que los objetos parezcan más brillantes a sus ojos y proporcionando a los tigres una visión 6 veces mejor que la de los humanos, gracias a la cual pueden tender emboscadas a sus presas incluso de noche.
Sus caninos de 7,5 centímetros se clavan en las principales arterias y parten la columna vertebral, al tiempo que sus potentes mandíbulas rompen las tráqueas de sus víctimas. Sin embargo, a pesar de contar con unos de los caninos más grandes de los carnívoros terrestres, solo 1 de cada 10 intentos del tigre acaba en muerte. Así que a menudo, cuando un tigre abate una presa, se atiborra. Puede ingerir más de 27 kilos de carne de una sentada. Se sirve de las papilas gustativas en forma de espinas para cortar y arrancar cada milímetro de carne del hueso. Pero el intrusismo de los hombres dificulta cada vez más la labor de encontrar comida a este majestuoso depredador. Cada año, la tala y los asentamientos humanos destruyen millones de hectáreas de selva, el coto de caza de los tigres. Además, los furtivos matan casi al 85% de la población restante de tigres. Las autoridades confiscan y queman la mercancía de contrabando de los furtivos para impedir que se venda en el mercado negro. Pero la intrusión de los humanos en su territorio no solo supone un peligro para el tigre siberiano, también para los propios humanos. Cuanto más nos adentramos en los dominios de este gran depredador, más aumentan nuestras posibilidades de sufrir un encuentro letal. Pero el territorio de los carnívoros más peligrosos de Asia no se restringe a las nevadas montañas del norte. También habitan sus aguas. A varios kilómetros de la costa asiática, un pequeño barco pesquero se vuelca. El revuelo puede atraer compañía indeseada. El tiburón oceánico reclama otra víctima. Más de 350 especies conocidas de tiburones deambulan por los mares de todo el mundo. La mayoría son inofensivos para nosotros, pero se tiene constancia de que algunos sí atacan a los humanos, entre ellos el tiburón oceánico. Conocido por acechar sagazmente a los humanos, puede ser uno de los tiburones más peligrosos del planeta. Alcanza hasta los 3 metros de longitud y se caracteriza por unas aletas grandes y con puntas blancas y redondeadas. Caza en solitario y detecta sus presas gracias a unos afinados sentidos del oído, la vista y el olfato. Pero los tiburones tienen además un sexto sentido: unos diminutos poros negros en los hocicos llamados ampollas de Lorenzini. Estas pequeñísimas cápsulas están llenas de una sustancia gelatinosa que detecta las cargas eléctricas del agua, como las emitidas por el chapoteo de un pez o de un humano. Las presas del tiburón oceánico son principalmente los peces vertebrados como el atún. Con los afilados dientes de la mandíbula inferior, sujeta su cena, mientras los de arriba, afilados como sierras, le sirven para arrancar la carne. Cada año se producen hasta 70 ataques de tiburón registrados. Pero los ataques de humanos a tiburones son muchos más. Nosotros matamos una media de 36 millones de tiburones al año. Aunque cuando estas inmensas mandíbulas muerden, el tiburón oceánico confirma su reputación como una de las criaturas más letales del océano. Junto con el tigre, es uno de los depredadores más temidos y letales de Asia. Pero hay criaturas más pequeñas cuyos ataques resultan igual de mortíferos.
La población humana de Asia se encuentra en continuo crecimiento y es inevitable su expansión por territorios salvajes anteriormente habitados solo por especies nativas. Pero las criaturas más grandes no son siempre las más mortales. Algunas se bastan con apenas 1 kilo de peso. Nos referimos a las serpientes. En Asia muerden hasta 4 millones de personas al año. Y nos constan 100.000 víctimas mortales entre hombres, mujeres y niños. Conserva el calor tendiéndose al sol, a menudo donde nosotros vivimos. Es la serpiente Habu. Esta serpiente de raudo ataque vive solo en las diminutas islas suroccidentales de Japón. Suele acercarse a los asentamientos humanos en busca de ratones, su presa por antonomasia. Es una de las serpientes más virulentas de Asia, con un balance de 600 víctimas al año. Durante el día se camufla entre el manto de hojas o el monte bajo, a la espera de que su presa se ponga a tiro. Es una de las serpientes más largas de Asia, con longitudes de hasta 2 metros y está dotada para atacar a 1 metro de distancia. La mitad de la longitud de su cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos. Pero no es solo la velocidad lo que la hace una serpiente tan peligrosa. Entre los ojos y los orificios de la nariz, posee lo que se conoce como las fosas sensoriales, unos órganos que detectan la radiación infrarroja o el calor emitida por las criaturas de sangre caliente. Son 100 veces más sensibles al calor que la piel humana, de modo que, estando de patrulla, la Habu es capaz de localizar presas a mayor temperatura que su entorno. Incluso en la oscuridad, esta serpiente puede propinar un mordisco letal. Sus colmillos llegan a medir 17 milímetros e inoculan un veneno hemotóxico que fluye desde las glándulas, recorre los conductos de sus colmillos y produce una hemorragia interna masiva. Puede seguir matando glóbulos rojos mucho tiempo después de la picadura. El sufrimiento de las víctimas llega a prolongarse años. En algunos casos, la amputación es el único medio de atajar los efectos de la toxina. El potente veneno de la Habu y su proximidad a los humanos la convierten en una de las serpientes con mayor historial de muertes de toda Asia. Sin embargo, existe aquí una serpiente más pequeña y tremendamente peligrosa. La Yamakagasi. Este animal no suele superar los 60 centímetros de longitud, pero lo que le falta en tamaño le sobra en toxicidad. Todas las serpientes venenosas liberan toxinas a través de sus colmillos, pero esta serpiente puede hacerlo también mediante las glándulas. Por todo el oriente asiático es muy común verla cazando y merodeando los arrozales en busca de ranas y sapos. Encontrar presas puede resultar fácil, pero matarlas es otra cosa. La Yamakagasi posee unos diminutos colmillos curvados hacia atrás que apenas alcanzan los 7 milímetros y, a diferencia de las largas dagas de sus parientes, clavar estos dientes en sus víctimas puede resultar una ardua tarea. Una vez que tiene la presa en la boca, la serpiente inyecta el veneno con los colmillos a su presa. Una sustancia hemotóxica se introduce en el flujo sanguíneo de la víctima, provocándole una hemorragia interna descontrolada, con resultado ineludible de muerte. A veces, un sapo se convierte en algo más que en una comida. Algunas Yamakagasi asimilan las toxinas de los sapos venenosos. La serpiente almacena estas toxinas robadas en unas glándulas especiales del cuello.
y cuando se siente atacada, ofrece dichas glándulas como blanco. La presión sobre esas glándulas libera las toxinas que contienen en la boca de su asaltante, deteniendo el ataque y dándole tiempo a la serpiente para escapar. Aunque rara vez, la Yamakagase inocula veneno suficiente para matar a un humano, sí existe una serpiente en Asia cuyo veneno es tan letal que la ha alzado a la categoría de leyenda. La serpiente 100 pasos. Inyecta una toxina tan mortífera que, según la leyenda, mata tan rápido a sus víctimas humanas que no les da tiempo ni a dar 100 pasos. Vive en el sur de China y en el norte de Vietnam. Suele encontrarse en las proximidades de los arroyos forestales. La 100 pasos es una maestra detectando presas. Sus fosas sensoriales localizan a cualquier presa a mayor temperatura que la de su entorno. La serpiente espera, enroscada e inmóvil, a que su presa se acerque. Entonces ataca. Sus colmillos huecos, de más de 2 centímetros de largo, se despliegan como navajas plegables e inoculan el veneno en su presa como agujas hipodérmicas. El veneno hemotóxico comienza a actuar inmediatamente y una hemorragia interna masiva acaba con el ratón en cuestión de minutos. Esta víbora es responsable de cientos de muertes y con ellas de la perpetuación de la leyenda de la 100 pasos. Pero quizá la serpiente que más terror inspira es, irónicamente, la que posee más poder de convocatoria. En la antigua tradición de encantamiento de serpientes, los intérpretes se aventuran en una danza aparentemente peligrosa. Pero a muchas de esas serpientes se les han extraído los colmillos y no representan amenaza alguna. Sin embargo, encontrarse con una de ellas cara a cara en libertad puede acarrear graves consecuencias. Hablamos de la cobra albina. Vive en una gran variedad de hábitats dispersos por todo el centro y el sureste asiático, entre ellos los bosques tropicales y las praderas abiertas. Pero también aparece en zonas pobladas por humanos, donde encuentra roedores, lo cual la acerca peligrosamente a nosotros. Cuando esta serpiente ataca, inyecta una neurotoxina tan venenosa que apenas unas gotas causan la muerte. Paraliza todo el sistema nervioso, provocando la obstrucción de los músculos que mueven los pulmones y matando a la presa en unos minutos. Luego, la serpiente se come la carne. Sin embargo, la primera línea de defensa de la cobra no es su veneno. Ante una amenaza, primero lanza un aviso. Lo hace abriendo las vértebras del cuello para tensar la piel y mostrar su famosa capucha. Su aro único o monóculo parece un ojo y espanta a los posibles atacantes que la aborden por detrás. Al tiempo, el incremento de tamaño hace huir a quienes pretenden asaltarla de frente, convirtiéndola en un animal tan eficaz para la defensa como para el ataque. Pero otros animales de Asia emplean estrategias distintas para asegurarse la comida, como la caza por todo el continente, incluso entre su población humana. No tienen respeto alguno por las fronteras humanas y encontrarse con ellos puede traer como resultado la muerte. Son unos de los carnívoros más grandes sobre la faz de la Tierra, con tamaños de hasta 2 metros de altura y pesos de 540 kilos. Forman parte de la familia de los grizzly de Norteamérica y los Kodiak de Canadá, aunque en Asia se los conoce simplemente como osos pardos.
Viven por toda Asia Central y del Norte, en una gran variedad de hábitats, incluidos bosques y pastos abiertos. Su supervivencia en tan variada multitud de entornos se debe a que son verdaderos omnívoros y comen prácticamente de todo. Sus garras, que oscilan entre 7,5 centímetros y 10 de largo, excavan en la tierra para descubrir las raíces, los insectos y la fruta. Pero los osos pardos también pueden carroñear para comer, dándose un festín a base de restos y rebuscando entre la basura en los asentamientos humanos. Pero su dieta no se limita al forrajeo. El oso pardo es un maestro pescando y cazando en tierra firme. Los osos se yerguen sobre sus patas traseras para olfatear en el aire el rastro de las presas cercanas. Se sirven de su excepcional sentido del olfato para detectar olores a más de 1,5 kilómetros de distancia. La joroba que separa sus escápulas es todo músculo, lo cual aporta a sus patas delanteras una fuerza adicional con la que alcanzan velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, tan rápido como un pura sangre de carreras. Como su pariente el grizzly, el oso pardo puede abatir a su presa de un solo zarpazo. Los osos se pasan la mayoría del tiempo comiendo, almacenando cantidades de grasa suficientes para soportar los 7 meses de hibernación. En su afán por encontrar alimentos, pueden ser extremadamente competitivos entre sí y peligrosos para los humanos. Pero hay otro animal que puede atacar sin previo aviso. El macaco. A pesar de su apariencia simpática, este travieso diablillo tiene un lado oscuro. Es uno de los monos más agresivos de Asia. Cuando la lucha es por el territorio, el resultado puede ser una carnicería. Y si es por el espacio, la pelea no es solo entre ellos. También se cuelan en nuestro territorio y se enfrentan con nosotros. Entre sus hábitats naturales se cuentan las selvas tropicales escasamente pobladas y las marismas de manglares, muy comunes en la mayor parte de Asia. Los macacos abundan también en el norte de la India. Aquí, más del 55% de los macacos viven en áreas densamente pobladas y muerden a más de 100 personas al día. Un encuentro con ellos puede provocar desde una cicatriz hasta una enfermedad e incluso la muerte. Levantan unos 60 centímetros del suelo y pesan menos de 8 kilos, pero cuando atacan en grupo, resultan realmente intimidantes. No tienen reparo en introducirse en casas habitadas en busca de comida. Algunos encuentros resultan letales, pero por lo general, los monos se limitan a robar comida y destrozar lo que encuentran a su paso. A pesar de su comportamiento intrusivo, algunos veneran a los macacos como encarnación viviente del dios mono hindú Hanuman. Los peregrinos que llevan ofrendas de comida como fruta y frutos secos a los templos alientan la presencia de los monos, que se apuestan en la zona a la espera de su próxima comida. Esta interacción diaria envalentona a los monos, tornándolos más agresivos contra los humanos. Sus afilados dientes de hasta 12 centímetros de largo se clavan profundamente en la piel, transmitiéndonos todo tipo de enfermedades, entre ellas la rabia y la salmonela. El número de macacos que viven en áreas urbanas no deja de aumentar.
Pero los ataques desde arriba no se limitan a los lanzados por bandas de macacos granujas. Les presentamos al animal más pequeño y letal de Asia, al gigante del mundo de los insectos, la avispa más enorme del planeta, el avispón asiático gigante. Es casi tan grande como una baraja de cartas y sin duda la avispa más venenosa del mundo. El avispón gigante puede matar de una sola picadura. Un aguijón de casi medio centímetro de largo inocula una compleja mezcla de enzimas que destruyen el tejido, una cualidad que poseen también otras avispas. Pero único y exclusivo del veneno de la avispa gigante es una neurotoxina que bloquea el sistema nervioso. Una reacción alérgica puede provocar un shock anafiláctico y la muerte. Las colonias de avispones gigantes viven solo 6 meses al año, pero les basta ese tiempo para matar a una media de 40 personas. Proliferan por toda Asia, desde la India hasta Japón. En primavera, la reina despierta de su letargo hibernal para fabricar su nido en cualquier árbol muerto o en un agujero en el suelo. En él, deposita los huevos que se convertirán en las avispas obreras y en las soldados del enjambre. En cuestión de semanas, la población del enjambre se multiplica por miles, todas ellas hermanas al servicio de su reina. Para alimentar a la infinita camada de la soberana, esta obrera se dispone a buscar una presa. Como la mayoría de las avispas son carnívoras, otros insectos como esta mantis hacen sus verdaderas delicias. Con unas potentes mandíbulas decapitan a su presa. Pero los avispones no matan solo para saciar su propio apetito. La avispa mastica a su víctima hasta hacer de ella una sustancia proteínica pringosa que transportan hasta el enjambre para alimentar a cientos de jóvenes y voraces avispas. El avispón gigante dedica todo el verano a buscar comida. Esta exploradora ha descubierto una inmensa colmena de abejas. El siguiente paso, marcarla con una feromona que segrega con las glándulas de sus patas traseras. Es la señal para atacar. La feromona atrae a otros avispones gigantes hasta la colmena y allí lanzan el asalto. Pero su éxito no radica en sus números. Cada uno de estos avispones puede matar a 300 abejas en una hora. Las abejas de la miel defienden por instinto su colmena, pero no son rival para gigantes de 5 veces su tamaño. En unas horas, la pequeña tropa de avispones gigantes ha masacrado a casi 30.000 abejas. Diezmando la colonia al completo. Los avispones vuelven a su nido con los trofeos del expolio, valiosas proteínas para sus jóvenes. En Asia, algunas de las criaturas más letales proliferan en gran número junto a poblaciones humanas. Pero hay 2 animales que luchan por sobrevivir en presencia del hombre. Merodea por los lagos de agua dulce de Asia, por los ríos y arroyos, en busca de su próxima comida. El cocodrilo hindú, o mager.
Habita en el suroeste asiático, pero la población más numerosa se encuentra en la India. En hindi, la palabra magar significa monstruo de las aguas. Y el término inglés mager, asaltante, deriva precisamente de ella. Durante millones de años ha ido creándose la letal reputación que lo precede, así como su temible nombre. Pero este monstruo de las aguas también pasa tiempo en tierra firme. Como reptil de sangre fría, puede ser visto a menudo tendido al sol y boquiabierto. La sangre más próxima a sus escamas se calienta y empieza a circular por todo su cuerpo. De este modo, el cocodrilo hindú mantiene la temperatura corporal. El calor del sol también repele los molestos parásitos, como las sanguijuelas. Este enorme depredador se torna letal en el agua. A la hora de cazar, el mager espera cerca de la orilla, inmóvil, a veces durante horas. Ojos, orejas y orificios nasales son lo único que deja fuera. Son muchos los que escapan de la muerte, atravesando a saltos el territorio del cocodrilo hindú. Sin embargo, otros, como este bandicoot, no son tan afortunados. Cuando el mager lanza el ataque, se abalanza sobre su presa con sus mandíbulas como tenazas, dotadas de casi 70 puntiagudos dientes. Luego arrastra a su víctima bajo el agua y la mantiene allí hasta ahogarla. Una válvula que poseen en la garganta, llamada glotis, evita que les entre agua en los pulmones mientras matan a sus presas. Pero para comérselas tienen que sacar la cabeza del agua. Con un tamaño que supera los 4,5 metros de longitud y los 500 kilos de peso, el mager es lo suficientemente grande para abatir presas de la envergadura de los búfalos. Aunque su dieta básica se compone de peces, reptiles y pequeños mamíferos. Los cocodrilos hindúes no suponen una amenaza únicamente para sus presas. Al comienzo de la época de apareamiento, los machos son animales muy territoriales. Se reúnen y luchan por la predominancia. Un batir de mandíbulas y cola es un reto directo. Este robusto macho responde sacando la cabeza y la cola del agua, en señal de que está dispuesto a luchar. Las burbujas y las pulverizaciones de agua denotan dominio. La batalla consecutiva puede resultar sangrienta y en ocasiones fatal. Aunque esta vez el perdedor ha salvado la vida. Los cocodrilos hindúes también compiten con el hombre por el territorio. El desarrollo urbano suele producirse en detrimento del hábitat del cocodrilo. La canalización de los ríos y el drenaje del agua de los abrevaderos para el riego de las plantaciones obligan a los cocodrilos a buscar nuevas fuentes de agua. Durante la estación seca, eso se traduce en caminatas de horas e incluso días. Cuando la única agua disponible se encuentra cerca de las poblaciones humanas, la batalla entre magers y humanos puede ser a muerte. Pero el cocodrilo hindú no es el único animal prehistórico obligado a luchar por su espacio.
También lo está el rinoceronte de Asia, el gran rinoceronte indio. Esta inmensa criatura pesa más de 1.800 kilos, igual que un vehículo de motor de 4 ruedas. Pero a pesar de sus 2 toneladas de masa, corre a velocidades que alcanzan los 45 kilómetros por hora. Es el rinoceronte de un solo cuerno más grande del planeta. De ahí su nombre, el gran rinoceronte unicornio. Su cuerno está compuesto por fibras como pelos llamadas queratina, muy parecidas a la materia de la que están hechas nuestras uñas. Algunos atribuyen propiedades curativas al cuerno del rinoceronte, una creencia que ha contribuido a la práctica extinción de este animal. Hubo un tiempo en que los rinocerontes indios campaban a sus anchas por una vasta extensión del sur de Asia. A principios del siglo XX, apenas llegaban a 200 los rinocerontes vivos en libertad. Hoy se encuentran confinados en 2 reservas naturales de Nepal y la India. Es un animal herbívoro que pasta en los prados de los elefantes y come hojas y frutas. Su labio superior se enrolla en las hierbas y tallos, arrancándolos para metérselos en la boca, así hasta 22 kilos al día. Pero durante la estación seca, cuando el abastecimiento de comida es escaso, el rinoceronte se aleja del parque natural para alimentarse de los cultivos de los agricultores. Salirse de las zonas protegidas los expone peligrosamente a la acción de los furtivos. Estos guardias tratan de mantener a los rinocerontes dentro de la reserva, pero han de hacerlo con cuidado. Los rinocerontes son impredecibles y muchas veces agresivos. Los machos en pugna por sus derechos de apareamiento suponen una amenaza los unos para los otros. Se enfrentan usando sus colmillos incisivos y afilados como cuchillas de 8 centímetros de largo. La batalla puede tornarse sangrienta. No obstante, a pesar de estos peligrosos encontronazos entre ellos y con los furtivos, la población del rinoceronte indio ha rebrotado y ha pasado de 200 a 2000 en este último siglo. Bajo la atenta mirada de los guardias armados del parque, esta ancestral criatura prosigue su andadura en Asia. Pero entre todos los animales, existe uno que ostenta el título del más letal de Asia. En cuanto lo vi, me di cuenta de que podía ser un oso conflictivo. Su mirada era la de un ser brutal y con mucha confianza en sí mismo. Le vi la cara y era la de un oso agresivo, deseoso de matar. El oso polar. Es el carnívoro terrestre más grande del planeta. Pesa 800 kilos, el peso equivalente a 10 hombres. Y vive más al norte que ningún otro oso del mundo, dominando el círculo polar ártico, incluido el norte de Siberia en el continente asiático. Aquí, las temperaturas pueden descender hasta los 46 grados bajo cero y permanecer a ese nivel durante días o semanas tal vez. Pero el oso polar está perfectamente equipado para adaptarse a la vida en este entorno hostil. Una capa de grasa de casi 13 centímetros de espesor los mantiene calientes, y las 2 capas de pelo le sirven para conservar esa temperatura corporal. Una capa interior lanosa mantiene al oso aislado, mientras la capa exterior actúa de repelente del agua. El científico e investigador Nikita Ovsyanikov también está habituado al clima ártico y a enfrentarse al depredador más grande del polo. El doctor Ovsyanikov
lleva más de 17 años trabajando con osos polares y desenvolviéndose entre ellos. Pasa meses, a menudo solo, en el remoto territorio siberiano del oso polar. Aquí, Ovsianikov lleva el seguimiento y estudia de cerca a los osos, a veces tan cerca como a 2 metros de distancia. Prescindiendo de la protección de las jaulas o de los vehículos, las únicas armas con las que cuenta el Dr. Ovsianikov son su conocimiento sobre estos grandes depredadores, una vara larga y una cámara de vídeo. Ha grabado cientos de horas de metraje como estas. Su larga experiencia con osos polares ha proporcionado al Dr. Ovsianikov plena conciencia sobre sus capacidades. Ha vivido más de 1500 encuentros con este depredador gigante y algún que otro aviso. El primero fue una vez que estaba grabando a uno desde mi puesto habitual de observación. Vio que me acercaba y empezó a aproximarse a mí. En cuanto di el primer paso para alejarme de él, supo que si retrocedía es que le tenía miedo, por tanto podía atacar. Al segundo siguiente, echó a correr en mi dirección. No tuve tiempo de pensar un plan de acción. Lo único que pude hacer fue huir. Pero como el Dr. Ovsianikov sabe, salir corriendo puede ser una de las reacciones más equivocadas si nos encontramos con un oso polar. Eso es lo que suele provocar el ataque. Además, el científico no tenía posibilidad alguna de superar en velocidad al oso. Los osos polares alcanzan velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, más altas que las de los corredores olímpicos. Sus grandes y redondeadas garras, preparadas para la nieve, distribuyen uniformemente el peso de su cuerpo, permitiéndoles moverse con facilidad por un terreno tan traicionero como las inestables placas de hielo. El Dr. Ovsianikov consiguió ponerse a salvo en la seguridad de su cabaña justo unos segundos antes de que llegara el oso, pero el animal no estaba dispuesto a abandonar y trató de romper la ventana. Si lo hubiera conseguido, un único zarpazo con sus garras de 30 centímetros hubiera bastado para matar al instante al doctor. En su intento por salvar la vida, el científico atacó al oso con un spray lacrimógeno. La reacción fue como si se hubiera topado con una pared de fuego. Saltó hacia atrás y empezó a sacudir la cabeza. Corrió hacia el mar y nadó durante más de 1 hora para quitarse el spray de la cara. El agua es el refugio para los osos. Su nombre científico, Ursus marinus, indica precisamente eso. Como mamífero marino, el oso polar se pasa la vida nadando por el océano Ártico y cazando en las placas de hielo que flotan en el mar. Sus patas delanteras palmeadas le sirven de aletas que lo propulsan por el agua. Con velocidades de hasta 10 kilómetros por hora nadando, puede cubrir más de 96 kilómetros sin descansar. Pero suele regresar a tierra para cazar. Cuando salió del mar, no sé en qué habría estado pensando mientras nadaba, pero creo que estuvo trazando un plan de venganza contra mí porque se acercó hasta unos 70 metros de la cabaña y se tendió en el suelo clavándome la mirada, observándome. Era igual que cuando se apuestan junto a los agujeros de las focas para cazarlas. El Dr. Ovsianikov cree que el oso polar estaba haciendo gala de su clásico comportamiento de cazador. Cuando caza focas, el alimento base de su dieta, el gran oso blanco se coloca junto a un respiradero. Las focas deben salir cada 15 minutos del agua a respirar, pero no siempre utilizan el mismo agujero. Así que los osos esperan a veces durante días a que su comida asome la cabeza. Cuando las focas regresan a tierra, a menudo se refugian en las bolsas de aire entre las capas de nieve. Pero el oso polar es capaz de detectar el olor de su presa a más de medio kilómetro de distancia
y a través de 1 metro de nieve. Y siguen su rastro hasta dar con el escondite preciso de la foca. Cuando lo tienen, un contundente empujón hacia abajo, a través de la nieve y el hielo, coge por sorpresa a su desprevenida víctima. Pero el oso no pudo contra la cabaña del doctor Ovsianikov y el científico no volvió a salir. Después de unas horas, el inmenso carnívoro terminó yéndose. Al día siguiente, Ovsianikov, aún bajo los efectos del miedo, no se dejó amedrentar por el temeroso incidente y volvió a la pasión de su vida. Al día siguiente tuve que hacer un verdadero esfuerzo por obligarme a salir, a volver a la lengua de hielo, porque sabía que estaba allí. Pero esta vez, cuando el oso y el doctor Ovsianikov se encontraron, fue el oso el que retrocedió. Forman un grupo exclusivo que encarna todo el poder y toda la grandeza de la naturaleza. Han proliferado gracias a una increíble variedad de capacidades de supervivencia y de defensa. Son los animales más letales de Asia.